conozco, corazones nos que espero, donde me hablo voy reposo. El Valle Llangreanu de Samuño acuelle un gran número de pueblos, muchos de ellos ya vacíos o con poca xente. En la casona de Ciaño, por caso, viven hoy menos de 20 personas frente a les más de 200 que hubo nos años 50. D'algunos deixaron la marca del so sangre entre les peligroses mines de monte, la represión posterior a la guerra civil o cuando se vían obligados a cometer obres públiques en sin les más mínimes midíes de seguranza. Por suerte, hubo quien dejó constancia de esta parte de la historia de Asturias para que nunca cayera en el olvido. Vecinos como Marcelino, el de la Casona, que dedicaron el so traballo y la so vida a intentar que los pueblos non morrieren, non se puede ser recordado de mellor manera. Diana. Hola Sonia, buenos Llegué días. a la llama. A la llama. ¿Qué tal estás? Bien. Parte de este pueblo tenemos lo marcado, vosotros y todos los que lleguemos, por tu padre, ¿no? Que nombraba cada cosa, hacía que la gente fixera la atención en lo importante. Faltanos desde hace muy poco. Sí, pues menos de un mes, sí. Menos de un mes. Pero sí que vamos a tenerlo muy presente a lo largo de todo el programa gracias a lo que trabajó por él. Pues sí. Por este pueblo. Nosotros, mi hermana y yo, tengo una hermana mayor que luego vais a conocer. Y para nosotros mi padre sigue. Vais a ver a lo largo del pueblo que está lleno de cosas que él fue haciendo por el pueblo. Y pues pintó el él. Es una de las cosas que él fue escribiendo por ahí. Y nada, pues aquí que estoy en la finca de la Llama, que está a 600, que pon ahí, 625 metros de altitud, y que se sacó carbón aquí, porque aquí al lado hay una explotación a cielo abierto, y que desde el 96 hasta el 2003 se sacaron ahí, pues mira, dice que 450.000 toneladas de carbón. Aquí estás en un pueblo de mineros. En la mina. Sí. Les mines, en lugar de ir hacia abajo, como les conocemos todos, con los pozos, pues empezaron a picar y ven hacia arriba. Entonces había plantes, distintas plantas, y de hecho pues hay un prado un poco más para allá que vamos a ir a ver una bocamina que hizo él, así un poco como si fuese una imitación a lo que era antiguamente una bocamina. Iba a explicárnoslo él, pero en este caso va a explicárnoslo un paisano del pueblo, un Massimino, que era muy amigo de mi padre. Y bueno, tiene ahí un burro y una vagoneta de cómo se saca el carbón y tal. Y después a calellas de casa. Y después a ver a los vecinos, ¿no? Entonces, lo primero, Massimino. Massimino. ¿Para dónde está Massimino? Massimino está para allá, para la mina. Pues venga, vamos a ver a Massimino. la bocamina que dejó ahí mi padre. Para Ten mover cuidado esta aquí. pedrencona también tela, ¿eh? Pues qué sé yo cómo lo hizo, vete tú a saber, no lo sé. Ahí veo yo a alguien muy sonriente. ¿Y aquí el guardián o el guardián? El guardián. Esta es Luna. Hola, Luna. ¿Qué tal? Aquí andamos, bien. ¿A quién tenemos aquí? Massimino. ¿Qué tal, Vecino del Massimino? pueblo. Muy buenas. Buenas, buenas. Está
diciéndome Diana que es un poco el que agarra el testigo de Marcelino para... Y es muy difícil coger el testigo de Marcelino porque Marcelino era algo especial para el pueblo. Para el pueblo no, para todos los pueblos del entorno. Porque Marcelino fue mucho lo que hizo por los pueblos. Porque si hay carretera ahí a la casona, fue gracias a él. Y tener agua en casa, pues, obra de él también. Pero la verdad es que la colaboración de los vecinos fue importante, pero si no hubiese sido él... Que tiraba, ¿eh? ¿Y en qué trabajaste tú, Massimino? Yo estuve en carbones. Entré de ayudante de minero, picando, y después de vigilante me retiré. ¿Y hiciste la vida aquí? ¿Tú ya has nacido de...? Yo de aquí de la casona, sí. No, yo viví en la Felguera. Pero con la pandemia, la señora y yo estamos aquí. ¿La señora no es de este pueblo, entonces? No, la señora es de Les Arriondes. Mira tú. Y es de Parres. La Parrasega. Y es de Triungo. A mí prestábame ver lo que hizo Marcelino. Aquí, porque mira, eres, aquí, madre, la tienes que mina explícamelo es todo. esta. Esto es... Ay, madre, pero si hay burro y todo. Hizo un burro aquí. ¿Este cómo se llama? ¿Cómo ponía ahí? Platero. Platero. De hecho, Esto, creo que pero lo pongo ¿cómo ahí lo el hizo a Platero? Yo por dentro no sé qué era. Tiene alambre red de eso. Sí. Y después forrólo con este... Con esto que lleva una alfombra de la mi hermana. Y era una alfombra. Una alfombra. Y él De esas que son como la piel de una vaca. inventó ahí. Pues Madre mía. un día desapareció la alfombra, que la tenía recogida ella y apareció aquí. Que vino, mira qué curiosino. Claro, y aquí lo que representamos, cualquiera que viene aquí ve lo que lleva una mina. Sí, sí, bueno, La galería, un taller, un cuadro. el taller y aquello allí. ¿Sí? Aquello lo que sería la rampa, porque, por ejemplo, la mina, claro, depende de qué centro de trabajo. Por ejemplo, en San Luis, en la Nueva, a 50 metros habría otra galería como esta. Entonces, de ahí para abajo sería el taller. Y cargarían el carbón por abajo todo. Claro. Lo que está Esos escrito son aquí, los Estos son los escapes. escapes que hay de carbón. a 500 metros cada una, ¿no? El Ricao, el Paraíso, la Gapita, Son los escapes que hay aquí, que llegan aquí el al pueblo. Carbonero, la Vieja, la Ventilación, la Capa Cabotada, la Llamarga, el Peñón, el Roque, la Peña, el Trabanco, La falsa, mira. La falsa. y el Corral. Entonces, estos son los de Samuño Toes. De aquí para acá. Y luego Carbonero, Ancha. Ancha, estos son los que llamamos aquí la mina al Puyo, de la Modesta. Ah. ¿Y en qué año La hizo 12. esto Marcelino? ¿Cuándo Pues lo esto hizo tiene tu por lo padre? menos 20 años ya, tranquilamente. ¿Cuánto tiene allí? En el 2003. Sí. Pues, Estamos en el 22, por pues ahí, sí. 19, 20 años. 19, por ahí. 20 años. Y venían nenos a verlo. Traían niños de los colegios, sí, porque él era igual que la pirinaica que decía mi madre, y andaba todo el día dándola, y trajo nenos de varios colegios y hacían una excursión aquí, contaba Aquí ellos. vinieron una vez de un colegio, no sé dónde eran, y José tuvieron ahí en Bernardo. tiendas de campaña, y él aquí estuvo con ellos enseñando, y bueno, cualquiera que venga, él venía a enseñar. Claro, porque ahora Mira tenemos aquí. muchas cosas para ver cómo hay una mina, pero bueno. Bueno, de aquella sí. Aquí dejó los mampostes, les cabeceaes. Sí, y luego los mineros. Aquel mineros, Los sí. mineros ahí. tenía hasta la representación Dan un artística. poco miedo, ¿eh? Sí, da un poco miedo, sí. Sobre todo aquel que tiene sangre y todo. Está mancao. Aquel, llámase Manolín. pon ahí. Manolín Rampero. Bueno, increíble. ¿Y este carbón que lle turba? Porque lle como más... No, ¿cómo lle este carbón? El carbón este, y un carbón duro, carbón. no creas que no. Aquí, al estar cerca del tapín, de la tierra, sale más blando, pero si piques para allá, 2 o 3 jugadas para allá, seguramente que ya hay que apretar el pulso. Porque, ¿Y la vagoneta tan llena? sí, bueno, Está este sí cuidado, es de los antiguos, después- Ahora, tal y Ahí como están las cosas, Sí, todavía igual cualquier venimos día a tengo que Palaes. venir a buscarlo. A ver, a tirar nena, en casa. cuidado. Mira, Sí, sí. esto, una tarde fainosla, ¿eh? Sí, por lo menos un ratín sí, caliente no, a la no, cocina una de tarde. carbón. Además, Sí. tiene muy buen carbón, ¿eh? Este sí, ¿eh? Sí, Sí, sí. tiene buen carbón. I són un guaje, camí turbies, que sintió tiros el día de ayer. En ese pozo no hay carbón, tales miserias de una nación.
también es obra de tu padre, de Marcelino? Sí, sí. Ahí plantó todos esos manzanales y hizo una cabañina ahí abajo de madera, que desde aquí no se ve muy bien. Y luego hizo el cable este, que mejor lo explica Massimino que yo, que ¿Qué era es minero. esto, Masi? Bueno, el cable ese hizo para el nieto él, para hacer como si fuera una imagen del cable que había, porque aquí antiguamente bajaba el cable de la Vasconia, por aquí, con cajilones. Entonces, él trabajó ahí en el cable de la Vasconia ahí de corneta, porque como no había teléfono como hay ahora, Había que avisar con había que ponerse en los sitios. Había uno aquí en el ángulo, otro ahí en el 20, entonces tocaba en la corneta cuando había que hacer alguna parada o para engrasar o para hacer algo, o ¿Y que el cable? descarrilaba un vagón, o sea, un cable o tal. Entonces hizo ahí para el nieto, Pa' que para viera. explicar y él cómo era. ¿Cómo Entonces, bajaban el carbón? Porque el cable ese era para bajar el carbón. bajar el carbón de la... Y diva, o sea, baixaba un y subía otro. y subía otro. Y aquí enfrente por frente, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos viendo? Aquello ¿Ese prou tan ye llano que la, ye? la llosona. La Llosona. Aquello ahí encima, debajo queda la nueva. ¿Y estos picos que tenemos delante? La Peña Collá, después aquí el Mayao Miguel, aquel y el Pico Tres Concejos, que divide Langreo, Como- San Martín y Mieres. ¿Y desde dónde vemos el pueblo? Pues hay que ir hasta un miradorín que está un poco más abajo. Diviseamos hasta la mar, Sí. porque vemos la chimenea de Aboño. ¿Calla o...? Sí, 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 sí. Además, hoy está buen día, vese. Pues vamos. ¿Bien se ve? Sí. Sí, aquí se ve Gijón, Oviedo. Bueno, ahí ya lo verás en el cartel, pon 8 concejos. Este cartel que también tiene historia. Sí, porque mi padre andaba poniendo señales, contando que si premiaron el pueblo, que si vivían no sé cuántas personas, que si tal. Y bueno, lo ponía como él podía, ponía Sí, ¿no? una madera o lo que encontraba. Y luego el ayuntamiento, bueno, fue poniendo los carteles más curiosos. Y el mirador, ahí, de ese banco. Eso ya. Ahora, Ahí es Ibanco. ahora hay que contar los 8 concellos. Massimino, ¿por dónde empezamos? Ni nos acordaremos de Hombre, por todos. allí se ve el Naranco, el Monte Naranco, Por ahí tenemos Ubieu. Oviedo. Si seguimos, Bueno, aquí Langreo, allí Gijón. mira la chimenea, cómo se ve. Sí, 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 sí. Hoy vese bien. Sí. Después ves en Oreña, Sariegu, eso. Sieru. Puebla de Siero está detrás de Peñamayor, aquí hay Peñamayor. No, mentira, detrás está Nava. Aquí yo Nava, ¿Nava? ya Peñamayor y Nava. Vimenes, decís tú que Jiménez estaba. ahí, sí. Sí. Igual no salen más de 8, ¿eh? Aquí estamos. No, más de 8 no saben. Y desde aquí Y puedo para saludar Galeana. a los del Carballo, bien, ¿eh? Yo creo que estoy viendo la castañal que plantamos. Lo de acá son les cuestes. Sí. Lo de aparte atrás, Panicidi. La Armá. Este de aquí, la Roza. Y aquí, la Cuesta La Viña. ¿Y estamos en qué parte del pueblo? Porque aquí tenéis El Utillo arriba. Utillo arriba, La Casona y Utillo abajo. porque yo es de estos pueblinos que medró. Empezó la gente a comprar piso en Sama, en Gijón. Marcharon con las escuelas y entonces... ¿En qué año cerró la escuela? ¿En los 80? No, antes, en el 70 y pico. Claro. Sí, yo ya no la conocí abierta. Yo nací en el 76 y ya no la conocí. ¿El pueblo vivió siempre entonces de la mina? Sí, la mayor parte de la gente. La mayoría sí. Y del ganado. Alguna gente trabajaba en la fábrica en la Felguera, cuando era la fábrica Duro Felguera, algunos. Porque aquí no había una casa que estuviese vacía. Había 3 bares aquí en la Casona. ¿Y ahora? Y estaba ahora ninguno. O sea que estaba lleno de gente. Aquí lo que más marca al pueblo es la mina y la política, en el sentido de porque se vivió mucho la posguerra. Bueno, por lo menos a mí lo que leí la guerra, que bueno, pero a mi padre le tocó más la posguerra. Entonces, las historias que yo no crecí con cuentos, yo metíame en la cama con mi padre por la noche y contábame Cosas de los fugados. los fugados, como, bueno, pues eso, ellos marchaban en vez de ir al colegio, tenían que ir al monte a cuidar los animales y bueno, pues no pudieron estudiar hasta mayores. Entonces las historias de mi padre era eso, los fugados, cómo mataron al perro la Guardia Civil delante de
casa, que yo no oye ni buenos ni malos, y lo que Sí, vivieron, sí, lo que vivieron y lo que- ellos. De hecho, en el pueblo no hay ni iglesia, ni capilla, ni santo, y un pueblo así un poco... Pues iremos a conocer xente. Venga. Yo, me parece que a tu casa vamos dentro un ratín a ver a Vale, tu vale. muller. Bueno, Y preséntesmela. ¿Bajamos por aquí, si te vale. parece? Sí, no, Venga, el que a mí a la lleva, Masi, lleva. vémonos luego, ¿vale? En los jardines humanos que adornan toda la tierra, pretendo de hacer un ramo de amor y condescendencia. Pretendo de hacer un ramo de amor y condescendencia, de amor y condescendencia. ¿Qué parte del pueblo ya Mira, está? esta es la última casa del pueblo, y aquí vive Aurelín. Bueno, la casa de Aurelín no vive aquí. Aurelín ya es el pazo paisano que hay ahí. El paisano más viejo del pueblo, el más mayor. Y el más guapo. Pues sí, la verdad. ¿Qué Aurelín. tal? Bien, bien. Memura, memuradora de memura, pesa que si me quisiera al infierno, mira lo que adelante sí. Aurelín, muy Aurelín. buenos, ¿podemos pasar? Sí, sí, adelante. Ay, madre, pero si tienes el chigre montado. Mira, muchos juergues hubo aquí. Sí, ¿eh? Venían los mineros porque vendían todos los días, de la Tillera, del Cau, de todos sus pueblos. Y venían, pero todos los días. Y apuntábamos aquí todos los días lo que tomaban. Una cacipla, antes era de una cacipla, caciplao, claro, sí. un medio litro, sí, todos. Y aquí gastaban el demonio, después a los sábados, cobraban de sábado. Claro, y a lo mejor ya estaba. Y después, el sábado ese día, Claro. sentábanse a jugar el tute, a pagar lo que del mes, y después había que tenéis todos los meses, callos y carne guisado. Y después por la noche, estaban aquí hasta la noche, entonces después pasaban a una habitación ahí para allá, después de la cocina teníamos una habitación grande ahí, un comedor, a jugar dinero. No, había puestes. Aquella ya después, jugaban dinero. vale, cuando diven los bolleres al economato, a lo Sí. mejor no había un duro. Ya. No, claro, no había perres, eso Claro. gastaban Y la tenían que paga antes de llegar a adelantar- casa, nada más cobrarla. Y la ropa de la mina que traían para llevarlo lunes, dejábanlo aquí y tenía que el domingo por la mañana a primera hora mi madre dirá lavarlo, coserlo o remendarlo, lo que Y sea. secalo. Y secalo. Y el lunes por la mañana dejabaslo en la ventana por fuera. Y ellos pañaban. Venían ellos por la mañana y ala. Pero estaban hasta por la mañana jugando al tute aquí, ¿eh? ¿Cuántos Y años comían. tienes tú? 89, hice el 29 de enero. Qué elegancia, ¿eh? Sí, sí. Y no creas que yo trabajé bastante también, no creas. Trabajaste en Chigre y en algún sitio más de Xuru, vamos. Primero empecé en Carbones Asturianos allá abajo, después trabajé en la Baskonia y después compré machos y después al año así vinieron a buscarme de cuadrero y encargado de los mules. Caballista. Aquí. A los 3 años de estar aquí con los mules, llamaronme de Teberga. Tenía ya el capataz jefe de allí de los mines y era primo carnal de mi mujer. Y fuiste para Teberga. Y entonces llamóme para allá, de encargado de 50 y pico mules que había, y 4 bueyes. Y allí tuve 40 años, pero tuve 10 años en la cuadra, 10 años, porque empezaron a venir las máquinas. Claro. Vinieron las máquinas y los mules fuera. Entonces, bueno, pues esto se acabó. ¿Qué hacemos? Decíame el capataz, bueno, voy a ponerte en la categoría de vigilante de fuera. Digo, no, yo fuera no quiero, voy para la mina. Pónesme de aquello, púsome de vigilante, tuve unos 18 años de vigilante, hasta que me retiré y marché para Gijón. Contómelo ella al entamo del programa, que yo un pueblo muy marcado por la política y por la política de un yau. Aquí en este Chigre habrás visto y habrás vivido de todo.
Aquí entraban unos, entraban otros y entraban otros, igual la que fueran de la derecha que la izquierda. Aquí tenéis que callar y Oír, ver y entrar callar, lo que y callar. es. Venid los otros del monte, Los fugados. fugaos, a Y había comer, a quedallos de beber, comida. y a Había llevar quedallos, ¿no? comida, a llevar botellas de coñac, lo que fuera. Tenéis que decir que no. Entonces estábamos perdidos. Pero vamos, es un mar complicado, ¿eh? Y es muy complicado, Un ¿eh? mar complicado. Víctor Manuel, ¿a quién le gusta? Víctor Manuel. Sí, tienes ahí el disco, mira, Víctor Será el Manuel. guaje, y el fillo, y el que lo pone, el todo. Sácalo para acá, a ver. ¿Qué discos tienes ahí? Que soy yo muy de... ¿Qué es? Ay, me ¿Quién- encanta. Esperad, quién- que esto ye... ¿Quién más de...? Saca el siguiente. Saca el siguiente. Víctor Manuel. Sácalo, dámelo tú, dámelo tú. ¿Cuál? Ana Belén. Sí. ¡Chachán! Gana por goleada Julio Iglesias. ¿eh? Esto como oye. Ven para Pero acá, que aquí quiero sí. aprovechar yo todo lo que sabes, para que me cuentes todo lo que vemos aquí enfrente. ¿Es el argallón de...? Sí, llega el regallo, de la tierra del pozo de Samuño, que basculaban ahí todo, lo del lavadero y lo que salía del pozo, los vagones, que había un plano ahí. ¿Hay mina para abajo? Ah, mira, aquí de abajo, aquí hay una mina. Ahí debajo de esos árboles hay una mina ahí. Esta carretera, ahí para allá había un puente, un túnel para pasar, porque había un plano que bajaba hasta allá abajo para bajar el carbón. Claro. El carbón mucho bajaba en planos y otro en pozos de la mina. Vaya vistes que tienes aquí, ¿eh? Vamos a conocer a María Jesús, Hola. que ella Hola, ¿qué tal? la presidenta de la Asociación de Vecinos ¿Qué del tal, pueblo. cielo? Muy bien. Este José, el marido. Memura, memuradora de memura, que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y esto qué tenéis aquí? Mira qué vistes más guapes tenemos. Esto ¿Pero y qué lo más guapo que hay en esta el pueblo. ventanal aquí? Mi marido. Mi marido todo. Y esto es reciclado, ¿eh? A ver, ¿de dónde sacaste el... A mí esto encántame. ¿Esta de dónde vino? Esa vino de La Felguera, de un videoclub que había, el videoclub Sexa, que hicieron una reforma, estaba haciéndola mi hijo, dice, oye, si quieres un ventanal, digo, voy por él ahora mismo. Fui Aquí para allá todo y- se aprovecha. y ala, todo se aprovecha. ¿Viváis vos del Lairón? Claro. Sí, claro. Porque esto queda para el norte. Ahí al norte, para allí Gijón, Claro. y ves el Cristo de No, ahí no Oviedo, lo he así, visto bueno, ya. un poco más allá. Hay que ponerse un poco No, más allá tienes para unos poder vistes, verlo. aquí vemoslo todo. ¿A qué vos dedicasteis? Yo trabajé de minero aquí en Samuño y luego cuando cerró me llevaronme para La Viana, para Carrio, y en Carrio prejubiléme. ¿Y tú? Caséme, vivimos aquí unos años, marché para Villa y en Villa ya cogimos un local, tuve una librería como 15 años o por ahí. Son los primeros que tuvieron una casa rural en el pueblo, que está muy guapa. ¿Dónde Supongo que llega luego nos casa? la enseñarán. Ahí, mira, ahí. ¿Esta de aquí? Esa de ahí. Yo la verdad es que no tenía mucha gana, pero bueno, tengo un hijo viviendo en Barcelona que no calla, mamá, ¿cómo no haces una casa rural? Que de Barcelona la gente gusta mucho los pueblos y tal. Bueno, allá nos animamos, cogimosla, la bienvenida, un culetín de sidra, no hay falta. Y decísme que yo era la presidenta de la Asociación de Vecinos. ¿Y qué actividades hacéis? Bueno, este pueblo yo tan pequeñín, somos nada más que 11 los que vivimos de continuo y no tenemos ni un local donde reunirnos. Acuérdome de cuando era pequeña, que fue la primera que tuvo teléfono en el pueblo. Era como si fuera la centralita. Sí, sí. Yo llamaban aquí y asomaban Dejaba el y recado a la llamaban. gente. Y claro, Fulanito, que dentro de 10 minutos te llamen. Y no Claro, sé qué. claro. Tenías a casa de ella que te iban a llamar, Claro, que y te tenías pagar- que quedar para llamarte. Fui también de los primeros que tuvo también coche por aquí, Claro. por necesidad. Claro, Yo claro. con 18 años ya tenía un 127 que subía y bajaba por aquí. Gústame más hacer senda, o sea, que sea más A ver, ¿qué llanino. me recomiendes por aquí cerquina para hacer tú y yo, que vamos así a medio gas? Para hacer rutes Sí. por aquí así, bueno, pues tienes desde aquí, sales, desde la explotación, vamos al Carballo,
Ay, sí. En un momento. Vemos y a vienes Julio. Sí, y vienes por abajo, por la explotación, damos la vuelta así por abajo, por donde toda la explotación aquí, y venimos en un par de horas. Sí, sí, Yendo despacito, el cielo así abierto mirando. se y tal. convirtió en un paseo parque. de Y sobre todo ahora cuando fue todo Cuando fue esto la del pandemia, bicho, la parecía la carretera esa que Cayuría. está de Trito, esa parecía la Cayuría. Préstame mucho conoceros. Bueno, anda. Vémonos después. Bueno, ¿Vale? pues muy bien, sí, sí. ¿Seguimos ruta tú y yo? Sí, Vale. venga. Venga, Nemo. hasta luego. luego. Llueve, luna, nube, espera llover, así que mal caer así, llora al cielo, sé que sí. Sueñes que los corren per tres calles, montaes en riba ferralles, no sabes qué faen aquí, tú llevabas ya tiempo tras la pared. Mira, Sonia, este es el lavadero del pueblo. Aquí venían las mujeres a lavar la ropa cuando todavía no había agua en casa, y luego después de haber agua en casa igual También. venían, porque era donde se reunían y se juntaban Claro. con el agua fría, ¿eh? Imagínate cómo baja el agua aquí. Y aquí un cartelín de los de mi padre, que pone lavadero hecho por carbones asturianos, hoy lo que es el Pozo Samuño. Se hizo en julio y agosto de 1945 y este agua viene directo del manantial, el manantial de la Trapa, que era de mi bisabuelo. Bastantes años después del 45, yo creo que fue en el 60 y pico, el que sabía la fecha exacta, y él ya metieron el agua en les cases, pero hasta ese momento no había ni agua en les cases. Que esto sería otro de los logros del pueblo. Pues sí, El conseguir sí, el- aquí pelearon todos, sí, porque lo que eran los manantiales del pueblo, que había unos cuantos, estropearonlos con la explotación de la minería. Claro. Entonces la empresa, bueno, pues estuvieron ahí en litigios con la empresa hasta que consiguieron que la empresa ellos hiciese el lavadero, y que para meter el agua en les cases tuvieron que colaborar y poner incluso dinero y Y luego trabajar. mira cómo están les piedras del llavaero, porque esto Están va gastadas estancado, de ¿eh? lavar, Claro. están gastadas de lavar. Tú mira, aquí, Sí, madre sí. mía. Yo acuérdome de Mira. venir con mi madre aquí, ¿eh? Con el agua bien fría, esos manes, imagínate cómo les tendrían. Y como para ahora. sacar carbón de la funda, mamina. Pues sí. Tremendo. Ah, ¿venís algo, Tobía? Bueno, cuando venimos a pasear, venimos hasta aquí y bueno, a veces los chavalucos, porque esto va de generación tras generación, ¿no? Cuando yo era chavalina, pues andaba por aquí con los amigos del pueblo también, un poco más mayor, que alguna aventura tengo por ahí, y les míes, que ahora son mocines también, tengo una de 17 y otra de 13, pues a veces cuando se junten un grupín de chavalinos vienen hasta aquí, que están un poco apartados, un poco a su lavadero. manera, y aquí pues pasen tardes. Bueno, sí. lo que Sí, decía sí, la mi claro. amiga Ana, esto que no salga de este llavaero, o sea, que debe ser que los llavaeros dan para ello, ¿eh? Algo tienen, sí, sí, sí. Muere, ves ya los huellos ya muere, la ya llora R que R, termina ya de sí. Tú llevabas ya tiempo tras la pared, escupando sin esnalar, gente que den historias que finen bien, dan a ver no es su final. Tú llevabas ya tiempo tras la pared, escupando sin esnalar, gente que den historias que finen bien. Vamos, mi niño, dan a ver no es su ¿Quiénes son? Pues mira, Altina, Altagracia y Valentina, que es la hermana. ¿Qué dos nombres? Altagracia y Valentina. Memura, memuradora de memura, pesa que si me quisiera al infierno, mira lo que adelante sí. ¿De dónde vienen esos nombres? ¿El de Altagracia? Pues mira, Altagracia, yo cuando nací, la comadrona que me asistió era el primer parto que hacía. Y como no tenía nombre todavía, no sabía si era niño o niña, dijo, ¿por qué no ponéis el mío? Y pusiéronmelo. Y creo que después, porque yo, bueno, como me gustó investigar, pues la patrona de Santo Domingo es Altagracia, y también en la isla Margarita hay una virgen que sería tipo Covadonga aquí, que la gente va mucho allí, que también... Altagracia. También. ¿Y O sea, que ahí Valentina? está.
Idea bien. ¿Será por San Valentín? No, porque yo no sé, nací por carnaval. Bueno, carnaval, San Valentín, Pero puede ser, escúchame pues una sí, cosa, puede ser. ¿cuántos hermanos fuisteis o hermanos? Éramos 3 hermanos y un hermano, que mi hermano murió. ¿Y trabajasteis de pistón? Bueno, de pequeños aquí, ayudando a lo que había, ¿no? Estábamos hablándolo hoy que antes sembrabase maíz, nabos, remolacha, y aquí todo el mundo... ¿Y semar en este pueblo tenía más mérito porque yo topindio? Sí, sí. Sí, bueno, la vega de arriba. ¿Ibais arriba? Ahí arriba hay una vega que nosotros teníamos allí, y luego teníamos aquí abajo un huerto grande que también se sembraba muy bien. Hasta hace poco sembraba la mi hermana. Sembraba ahí arriba, de todo. ¿Y quedasteis en pueblo? Valentina, ¿tú quedaste aquí? Ya casé a los 18 y para la nueva. ¿Para la nueva? ¿Y qué tal? La nueva no me gusta mucho. Ay, madre, ¿cuántos años llevas en la nueva? Más aquí. Bueno, pues fíjate, hay 60... Que casame en el 62. ¿Y todavía no sabes eso? No, está difícil. No. En el 62 ya venía mucho aquí. Imagínate, lo que pasa es que nosotros veníamos mucho, mi marido y yo, y sembrábamos. ¿Y tú? Yo nada, yo cuando viví aquí con mi madre empecé a vender leche primero. Después ya encontré un trabajo en Sama, pero iba y venía todos los días. ¿Y de qué trabajabas en Sama? En Sama trabajaba, ayudaba en una cocina en el Hospital La Salve, que era un hospital pequeñín, que era solamente operaciones, no había... Y después ya ofrecieron un trabajo en Oreña y ya marché para allá. ¿De chacinera? De chacinera. Ahí estuve haciendo chorizos y de todo eso hasta... Luego ya conocí a mi marido y ya cuando nos casamos dejé aquello para ir con él al restaurante. ¿Para qué restaurante? Él tenía un restaurante de los padres en Villoria que se llamaba Peñamea. Hombre. Nada, no he conocido. Y era de Peñamea. Sí. Y ahora tenéis Lupallanera. Y ahí estuvimos... Luego ellos ya se jubilaron, quedamos nosotros allí unos años y abrimos el de Llanera, ahora a 16 años ya. Y ahora ya estoy jubilada, ahora ya voy a poder venir más veces aquí. ¿Y la escuela cuando ya eres pequeña? ¿Maestro, maestra? ¿Qué a mí me gustaba muy poco la escuela, me gustaba más ir al Indiales Vaquis que a la escuela. Pero no, siempre fuimos mixtos. Mezclados, ¿eh? Yo cuando de aquellos años que en la mayoría de los pueblos había hombres y mujeres, nosotros aquí siempre jugábamos a lo mismo todos. Nunca hubo discriminación. ¿Era lo que había? ¿No? Si jugabas al cascallo, jugábamos en los nenes. ¿Y a cortesear dónde se iba? Pues, bueno, está para la nueva, que había cine y había bailes. Bueno, y en la casona había baile también. Hombre, en el Olfausto no había baile, había un bailazo. Y un carnavalazo ahí tremendo, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, los domingos ahí había mucho ambiente. Había bolera también por la parte de atrás. Venían a cortejar a la casona, me contaba mi padre. Claro. Que había a veces la gente que se casó aquí y entonces de fuera. Sí. Mi hermana ahí está en la nueva, pero fueron ellos los que vinieron. Bueno, Sonia, ahora vamos a casa de mi hermana, si te parece. Bien. ¿Oye, esta? Sí. Bueno, esta es una parte. ¿Una parte? Sí. Casa de Majales. ¿Quién es Majales? Pues Majales es mi hermana, porque cuando yo era pequeña no sabía decir su nombre. ¿Cómo se llama? María de los Ángeles. ¡Ay! Mezclas, dice. Y entonces salió un Majales y ahora todo el mundo llama a mi hermana Majales. ¡Qué De hecho, la guapo! casa se llama Casa de Majales, la casona de Majales. ¡Guau! Y mira, aquí están. Majales y compañía. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, vaya casa más guapísima. Sí, parece, con el perro de fondo. ¿Quién tenemos ahí? Oye, cachorrón. Jagger. Oye. ¿Cómo ye? Esa casa y la de la tu nena. No, a ver, esa casa, a ver, suena muy feo, pero esto es nuestro. La verdad, suena muy bien. Pero bueno, empecemos empezó por esta casa. Sí. Esta fue en el año 89, ahora. Comprada. Sí. A fines de semana. Después compré aquella el año siguiente, así, aquella era una cuadra. Restauróse. Y luego de repente, ¿viste el preu para abajo? Pareció que era falladizo. Era muy grande, entonces... Y tuviste que poner cosas. Y al aumentar tanto la familia, mi suegro, empecemos con un asadero. Claro, pues mojábamos, oye, ¿habrá que atecharse? Entonces ya hicimos esto.
Y pues yo traía a los amigos y hacíamos aquí pitances. Después, ¿qué pasa? Que era pequeño, entonces hicimos el salón este. Y después ya hice la casa de ella. ¿Y ahora estáis viviendo aquí? Sí, en esta sí. parte de aquí. Ya llevamos aquí 24 años. Sí. Pero claro. espera un momento. Eso que está ahí, que lleva sin relase. Pruébalo, pruébalo. Ya estamos ya aquí estuvo la vida, ¿eh? Pero Oye, vamos a ver. Pues no sé si se puede hacer publicidad. Tenderte por ello. Cuidado, Sonia. Pero entonces no te sientes así, ¿cómo A ver, yo? gira las piernas. El culo para atrás. Eso. Cuanto más para atrás vas, mejor. Ay, tiene agua, ten cuidado. Así te vas a... No. Claro. Algunas siesta echamos ahí, ¿eh? Sobre todo cuando nos abre un vino de esos Esto no ricos lo que había tiene. hecho nunca en pueblos. Sí, en Manjales. Esto, mira, así. Sí, tiene sombrillina. Lo que pasa es que ahora con el viento quitámosla, porque si no vuela. Es igual que Lady Di para subir. No, pero un poco práctica. Muy fácil la primera vez, ¿no? Claro. Luego sí, ¿eh? Sí. O sea, que esto fue con alma de juerga. Sí. ¿Y de juerga? Esto empezó así. Sí, Y somos muy juerga juerguis, seguimos sí, eternamente. sí. Pues esa es la filosofía. Aquí el río que está allí que lo hizo mi suegro, estaba aquí. El piquini. Y para allá habrá unas vistas guapísimas. Sí, el Carballo. Bueno, yo estoy aquí como si viniera a comprar a casa. No, tú como casa, como tu casa. Bueno, este roble que llega la idea de la casa, el roble. Y claro, de aquí no vos movéis. ¿Ahora estáis retirados, jubilados o cómo está? Sí, yo jubilado ya. Sí, ¿eh? ¿De qué? Yo de la mina. Coime. Hay variedad aquí. Claro, es que los mineros son muy apañados. Empecé en San Luis, ¿eh? Donde está el museo. Sí. Ahí empecé. Ya, ven, Ahí hombre. tuve más de 20 años. Está bien. Así que yo veo, ¿eh? Está bien. Y ahora cuidar nietos. Cuidar en general. Sí, en general. Mi hermana nos cuidó a todos. Porque ¿Nos sigue cuidando a todos? Tú eras la mayor. Sí. ¿Cuántos fuisteis? ¿Vosotras dos? Solo ella y yo. Y luego Sí. papá y 17 mamá. años que nos llevamos y Mi nada. hermana y mi madre era vieja para ser mamá. A mi madre de vieja aquella. con 36 años para ser mamá, claro. Sí, porque de aquella Ahora con no, 36 ahora años. sí. Claro. Y nada, pues ya voy con ella, yo encantada, ya ejercí de madre. Y luego ya tuve la mi nena, 4 años de diferencia se lleva. Mi sobrina y yo, que la vais a conocer luego Sí, también. está por ahí con la nena. Nos llevamos 4 años. Sí. Pues mi padre construyó una familia, fue su mayor labor. Que nos queremos mucho todos, somos muy unidos todos, siempre en las comidas familiares. Y bueno para uno y malo para otro. ¿Más malo? Tanta convivencia, hombre. Hombre, malo porque cuando falta Porque nos alguien... tenemos que aguantar mutuamente. Dice el también. cuñado. No, hombre, no, bueno, va a hablar él. Y es una nena, ella. El mimao. Él tiene la nena, pero tiene la otra nena. Claro. Porque claro, tú ya corteseabas Hombre, con él claro. cuando Pero es naciste. otro hermano. Yo Yo, cuando claro. nací ya estaba en casa. Claro, ya Yo estaba son en los dos casa. hermanos. Claro. No hay diferencia, para mí ninguna, vamos. Entonces, Sí. ¿Tú Y para piensas? él yo creo que tampoco, ¿eh? No, a ver, Estáis aquí de maravilla, notase la felicidad de este sitio, que yo lo que presta. Sí, sí, Qué sí, bien. sí. Le echai un ringo rango. Marushina el otro día estrenó un mandile nuevo y rompió y una ribera el de año de un habanero. Alto mandil, echa y un ringo rango de los que echabas con habanero. Que yo pa' mí. Pero esto, a ver. ¿Qué? Estoy tal, aquí Tita? peleada con los chaquetos. ¿Necesitáis algo? De momento no. No. No, Muy yo de buenos. momento no. ¿A quién tengo aquí? Bueno, pues a Manuela Montserrat o Tita, como quieras. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Cómo te llaman a ti? Tita. Tita, Titi, Manolita, menos Manuela Montserrat, lo que quieras. ¿Y qué hace este señor aquí? No lo sé. Massimino. Como tenemos 2 chaboles, una para cada uno. No, esta y la de los nietos. ¿Y tú tienes muchos nietos? 2. Mira. No, pero uno son mayores. De él es madreñés, ya él. Ya, Y la otra es la dueña de la luna.
Ay, la que lleva con nosotros todo el día. Bueno, que todo el día está con vosotros, pues esa y de Noa se de llama. Noa. La otra se llama Noa. ¿Y todo esto era de ellos? No, esto hago yo de hobby. Esto lleva a los que nazcan ahora, ¿eh? Claro. Bueno, yo verdad que Es me que con decís 4 que nacieron en el pueblo tienen mucho que tejer, que claro. hay unos ¿Oíste? cuantos. Ya sabes que hice 8 para el pueblo. Sí, claro, ya claro. están fechos, ¿eh? Hice 8 y estoy bien por si alguien... Se anima. ¿Se anima, Eso. Sonia? Yo ya, no. Ya te No, rasca el no, cupo. Leta. Ya no tengo edad. Ya estoy más para Vaya esperar manos, a la tita, que nieta. tienes. Mira qué guapo. Mira qué Pues pasada. dígote que si te apetece... Bueno, Qué cosa más si guapa. te apetece uno para cuando tengas nietos, pues Hombre, mira. estás dándome más mi autovía. Sí, porque va a ser peor, porque vas a criarla. No, porque... No, uy, quita, acabo de hacer un plano. Después hice este es el que estoy haciendo, Sí, pero precioso. llevéinos todos a... A mi sobrina. Mi sobrina es una de las que dio a luz este Claro. año y ahí le llevó... ¿Cuántos Cogió llevaste? 4. Pues sí, pues Yo llevé la caja entera y ella sí, escogió... Y ella quedóse con 4. Digo yo, María Luis, sí, seguro que era para quedarte con uno. Y dice, ya, es que me gustaron tanto. Claro. ¿Cuánto tiempo echas haciendo estas cosas? Pues nada, no lo sé, estoy entretenese. ¿Lo de taller y afición o trabajaste de ello profesionalmente? El dinero que tiene todo lo gano tejiendo. Sí, ¿Ves? la afición, porque mira, mi hermana era modista y no cosimos mucho, pero yo lo mío era el tejer. Vivía allí de vecina una andaluza, que les andaluces que cosen, que tejen muy bien, y yo todo el día estaba, Tere, apréndeme esto, Tere, apréndeme esto, porque en mi casa esto nunca lo vi, pero a mí me encanta. Es que me relaja. ¿Cómo fas contar? No, el pico a ser el solo. A ver, ven acá, póngame aquí. ¿Cuánto lle? 1, 2, 9. 3, son 9. En el noveno, aumento. Donde eso, en el noveno de 1 haces 3. De 1, 3. Y aquí, de 3 haces 1. Este, si me los pagaran bien todos los que hice de este modelo, yo creo que iba bien. Porque de este hice... Porque Una semana y no han venido salía, ¿eh? ¿Por qué? Estás pensando lo mismo que yo. No me des Unas vacaciones. Oíste, no me des en mi punto débil, ¿eh? ¿En las vacaciones o el venidor? Hombre, va. Hombre, pero ya te lo noté, ¿eh? Tengo 2 hijos, pero a él siempre lo machaco más. Y digo, yo voy a desaparecer. Cuando compro lotería, cuando eso, digo yo, y para desaparecer. Y dice, yo sé dónde te voy a encontrar. Bienvenido. Con 50 ya puedes ir con esos bichos. Estoy esperando a cumplir. Eso cuesta un pastón. Sí. Vaya. Eso cuesta un pastón. Yo, una que conozco yo, que la alquilaban para la consuegra. Y creo que yo en pastón, ¿eh? Pero merece la pena. Dime tú que no, qué guapo. Cuando fui para la Pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. ¿Y aquí quién vive? Pues aquí ve Faustino y la mujer. La mujer no todo seguido, ¿eh? De seguido Faustino. ¡Hey! ¡Hola! Y Julia. ¿Qué tal, Hola, Julia? ¡Hola! Y Faustino, ¿qué tal? Bien. Venid para acá que se os vea guapos. Memura, memuradora de memura, pesa que si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Ella no está aquí de seguido? No, yo subo y bajo. Cuando paso todo el verano, y es cuando ahora viene la hija de Madrid, los días que hay gente, entonces paso todo el verano. Aquí. Pero si no... ¿A ti gusta la murga? La murga, dar un paseo por la calle Dorado. Salgo a coger el pan por la mañana, Claro. tomo un café y aquí fíjate. No, aquí ven acá, que de la que subí vi una cosa muy interesante. ¿Qué viste? ¿Quién es a corderos?
Bueno, yo aquí ásense, ahora... Pero asadas- escúchame una cosa, ¿soy móvil o haces ahí? Sí, asamos ahí. ¿Ahí? Sí. Madre, pero eso hiciste tú. Juntamos unos 20 y tantos. A ver, explícame cómo funciona esto. 20 y tantos a comelu. A comelo, 20 y tantos, Tengo herramienta ya y tengo... Pero entonces tú metes el fu dentro, colocas Claro. el corderus petado. Pero esto de verano, Sí, cuando está pues, bueno. aquí- Claro, ahí está un poco frío. Oye, Todos los corderos. Los pieces del cordero. ¿Pero para cuántos das de comer aquí? Baja, aquí igual 20 o más. Madre, ¿y no tenéis fiestas en pueblo? No hay nada, ni bar ni nada. Necesitamos hacer un chigre. Hay veranos que comemos Bueno, 4 y 5, ¿eh? Claro. Asados aquí. Muy sanos. A la ¿Y estaca. a ti quién te enseñó? ¿Quién te aprendió? No, yo no aso. No, te Yo mandamos. un asador. Ah, esto ye nada más que Yo la hice, pota. Claro. No, es que asalos no debe ser fácil, ¿eh? No, y hay que estar hay que saber, hay muy, que muy... saber. Claro, para que queden por Claro, dentro entonces tú jugosos. Hay que saber. ¿Hicístelo? Porque Y ¿qué después- trabajaste para el y después fierro? cuando se asa un cordero llamo al asador y ala. Ya, a comer. Pues ya me pasarás el número. No, que no nos pase el número, que nos invite. Ya también, El próximo cordero, Eso no hay problema. Yo me sí, cuando se haga, oye, Porque tú que trabajaste con el fierro entonces. Yo trabajé con fierro y con madera y con todo, en la mina. En la minero, mina. los mineros valen para todo. para todo. Para todo. Y luego encima tenían economato. Claro. Era un chollo. ¿Y por el verano cuántos os juntáis? Porque vienen les nietes. Vienen la hija, el yerno, Bueno, la depende. nieta, animaos que vienen, el hijo de Asama. Juntamos aquí la madre que hemos parido Los amigos, todos. los novios, los... Claro. Sí. Y ahora la de la tele también, que vendrá. ¿Eh? ¿Qué día tengo que venir? ¿Eh? ¿Qué día tengo que venir yo? Cuando quieras. Tú avísasme Yo que quedo con Diana. Que te pongo la pota, tú avisa. ¿Vémonos entonces de tarde? Sí. Venga, pues estupendo. Hala. Venga, hasta luego. Bueno, Portáis Hasta luego, bien, Faustino, ser gracias. buenos. Hala. Mímala para que se quede, bobón. atorarme. Con una armada, una danza, nun siendo porque me obliguen que los mozos de este pueblo ven otras allá y te olviden. Yo nun armaba una danza, nun siendo polo soltero. Bueno, Sonia, ahora vamos a conocer a unos vecinos que vinieron de Barcelona, pero que anteriormente venían de Argentina. Hola. Argentina. Y que tienen un talluelo muy curioso ahí, ¿eh? Ah, sí, estamos haciendo una aprovechamos. especie de patiecito para poder sentarse a charlar. Qué guapo. En verano para poder Sí, tomar los sol, niños juegan a sentarse un las poco. cartas. Qué bien, entonces, El pueblo está más poblado. de Argentina a Asturias, ¿cómo fue Primero- el periplo? No, hubo una escala. ¿no? A ver, ¿cómo ¿Cómo es? Contá, De contá. Argentina vinimos a Barcelona. Estuvimos 15 años ahí y con nuestros hijos, todo, y después ya nos vinimos. Y nosotros en Argentina estábamos acostumbrados mucha vegetación, mucho verde, mucho, todo muy fértil. Y en Barcelona estaba muy seco. Y cuando pasé yo una vez por acá, porque vine de viaje, yo digo, oh, esto es el lugar. Entonces- Y entonces- paraíso natural. El Empezamos lugar. a Y buscar. entonces se lo comenté a él que fue un viaje que vine sola. Y entonces empezamos a buscar. Y esta fue la que más nos gustó, entonces ya quedamos para enseñarla, sin haber visto, Pero no sin haber conocíamos consultado nada, con nadie, sí, pero yo- me gustó mucho el pueblo, el paisaje desde aquí, entonces dije, bueno, ya por arreglarla lo vamos a hacer eso, de alguna manera lo arreglamos. A No las sé vos. pocas horas de llegar ya la gente nos mostraba Familia, la casa, sí, somos familia. Sí, que no estábamos Como una acostumbrados familia, a eso. como En una otros lados son familia. un poco más cerrados. Claro, veníamos de una ciudad grande. ¿Y la familia vuestra venía de Europa? ¿Venía de...? ¿De dónde venís? Sí, ¿Tenéis algún asturiano sí. en la familia, algún gallego? No, asturiano. Vos tenés no. españoles de Soria, Yo ¿no? tengo de España, de Francia más que nada y de Alemania. Allá en Argentina Alemán, casi sí. todo. Mi abuela materna era alemana y mis otros abuelos eran italianos.
Italiano, sí. ¿El apellido tuyo cuál es? Ingrata. Ingrata. ¿Qué apellido? No queda duda que es italiano. Miriam. Bien italiano, sí. Y tú te casaste igual con ella. Ingrata. Bueno, pero tengo el apellido de la abuela que era Ruff. Prestóme de verdad mucho conoceros. Bueno, un gusto y nada, igualmente. Amenazamos con volver, ¿eh? Válgame que bona danza, hay melandros y raposos, válgame la danza que paisanos hay pocos, válgame que bona danza, niños y mozacos, válgame la danza que son dos probetacos. Bueno, vamos a acercarnos a ver una placa que le pusieron en el pueblo a mi padre hace 3 años, ya 4 casi, que le hicieron un homenaje el Ayuntamiento de Langreo y los vecinos. En realidad el 3er homenaje que le hacía en vida. Qué guapo, ¿eh? Y aquí nos queda para siempre el recuerdo de él, bueno, en todo el pueblo, porque ya ves que da igual que nos acerquemos donde nos acerquemos, todo y él. Pero bueno, aquí muchas veces pues paso y salúdolo. Él vivió estos momentos, calculo que con... Aquel día fue precioso, la verdad, porque además fue pues como eso que cuando te cases que llegue como es la celebración del amor y de la amistad, ¿no? Pues ese día fue lo mismo, el reconocimiento de la gente para él era lo mejor que le podías hacer, el mejor regalo. Y bueno, yo creo que se lo llevó todo, vivió bien y tuvo el reconocimiento de la gente que le quería y a la que él quería también. Y al lado está la placa de cuando nos dieron el premio al mejor entamu del Concello de Langreo, que fue en el 2003. Ahora tienes que ir a por el ejemplar. Ah, por el ejemplar. Claro, hay que ir. Bueno, yo creo que eso tenemos que movernos un poco más. Igual tenemos que hacer eso que decimos, lo del chigre, la fiesta y esas cosas. Hay que agarrar a la presidenta, a Mariluz, a la presidenta, a María Jesús, sí. Eso, a María Jesús, sí, digo yo. Mira, ahora vamos a visitar a Tonio y a Diamantina, que tienen 2 cases en el pueblo. 2 cases. Sí, aquella yela de la madre de Tonio, Milagros, que se llamaba, y esta era del padre de Diamantina, que ya ves, se casaron, vivían uno al lado del otro. O sea, que desde pequeñinos xugabais hasta que era la plaza. Sí, sí. Y aquí uno otro. Mira tú qué cosa. Para que veas, ¿eh? Porque el amor que cerca de casa, ¿eh? Decíenme lo de... Sí que es verdad que, bueno, vivía enfrente, pero tan enfrente yo es la primera vez que encuentro una pareja. Nadie se sorprendió, ¿eh? Nadie. ¿Cuánto fa, eh? En el 75, 47 años. ¿Y en qué momento pasa uno de jugar al balón o a agarrar o lo que sea a enamorarse? Claro, ¿Cómo fue eso? Veslo tan guapo, pues tú tengo que ir a por ello. ¡Ay! O sea, que él tuvo lo claro, ¿eh? Sí. ¿Trabajasteis en la mina? En la mina. Trabajé en muchos lados. Primero tuve de panadero, después tuve de arriero y después en la mina. Teníamos bar y después... Ah, ¿tuvisteis bar? Sí. Ahí había un bar. En esta casa de... ¿Uno de los bares del pueblo? Sí. ¿Cómo se llamaba el bar vuestro? Alfredo. Casa Fredín. Casa Fredín. Casa Fredín, sí. ¿Cuánto tiempo tuvo el chigre abierto? Mucho. Igual 40 años, claro que lo estaré. ¿Soñélo yo o tú haces corderos? Sí, hago alguna vez corderos. ¿Yo tengo un radar para eso? Hago para los amigos nada más. Ah, haces para aquí, para ti. Los amigos, para mí no, para muchos amigos que vienen aquí. Pero aquí. Juntamos, sí. Aquí tienes tú... Sí, no, de salir. ¿Y es por ahí, repugnante para la maera? No soy repugnante para nada, me parece. Ese fue el yo también. Ese faces tú. Pois. Y más, y aquellos de allí, y aquellos, y aquellos. Tiene un montón de aficiones, Tonio. No paráis, por lo que veo, los dos. Bueno, sí, hombre, algo paramos. No tengo paciencia. Diamantina cocina mucho, muy bien, además, que a mí me tocó probar en las fiestas que hacemos. Bueno, Toño, pues yo ya tengo 2 sitios donde venir a comer cordero. Además de verdad, ¿eh? y casi hoy... Te invito con... ¿Tú sabes lo que me pasó antes?
que olí los garbanzos que vas a comer hoy. Ah, sí. Y ya estoy invitada Mira, también sí, a comer sí. garbanzos. Pues ven a comerlos, podéis comer garbanzos. Vamos a verlo. A ver los garbanzos. Claro. Ay, madre. Venir a comer, a pinchar algo, venga. Yo sí voy a ver ¿Tienes los garbanzos para garbanzos. todos? Llaman. Garbanzos para todos. Ponse de lo que Comemos se otra cosa, hombre. Estamos ahora en un sitio muy especial. Sí, y el sitio donde mi padre pasó, bueno, el último año casi todo el tiempo. Los últimos 2 años. ¿Y papá y mamá, los dos? Sí. Porque el verano pasado estuvieron los dos aquí. Por el verano hubo días que hasta las 10 de la noche. Y claro, aquí veía a todos los vecinos, en el centro pueblo, Claro. recibía a todos. Era un punto de encuentro y hecho además a medida de... Sí. de- esta pared parece un cacho de historia del pueblo. Lo es que lo es. Es la historia de los últimos 70 años, probablemente. Sí, porque yo, claro. Nuestra historia, ¿eh? A ver. Nuestro punto de vista del elefante. Esto que estaba viendo yo antes de entamar la grabación, aquí te han explicado cómo fue lo de la carretera. Sí, lo leemos, ¿quieres? Sí, ¿Te porfa. parece? El por qué subsisten estos pueblos, decía mi padre. Por el trabajo realizado por todos los vecinos, en el año 1966 empezó la carretera de Cardeñuezo a la Casona. Se cogieron 20 fincas que cedieron los vecinos, dieron dinero 101 familias, que aquí están sus nombres, y debajo pone el nombre de las 101 familias con el dinero que fue entregando todos cada una de estos. esas familias. Y no es moco de pavo, porque estamos hablando de 1966 y hubo familias aquí que dieron 1.500 pesetas de aquellas. 5.000. Y el que dio 100. ¿Ves? Que tanto vale uno como otro. ¿Esto que la escuela de aquí del pueblo? Sí. Ahí está él de pequeñín. Del 46. Bueno, ¿en esta está él, papá? Hombre. Así es, sí, porque es que tiene otra muy, no sé si está por ahí, Sí, con aquí. corbata, muy guay. Esta. Esa, que a mí me da una gracia, mira tú ¿Cuál todos es? cómo están. Este pícaro. Ya apuntaba maneras él, ¿eh? Sí, ya. Pero a mí me tocó todo esto de la carretera. Claro, yo fíjate, tendría aquí, pues que tenía 67, 9 años. ¿Y está tu madre? Sí, mi madre, eso fue, sí, el día del homenaje. Aquí también. Sí, también. Que para tu padre también fue un poquitín, la falta de tu madre también lo descolocó mucho, ¿eh? Yo creo que más la enfermedad. Sí, más la enfermedad. Sí, mi madre fue más el verla en la cama, el tener que cuidarla, el que perdí un poco la cabeza. Sí, yo creo que después que mamá murió quedó... Bueno, a ver, con su falta, con todo Sí, tal, pero que descansó porque ya no lo veía sufrir. porque estos últimos meses, la verdad, estuvimos ideal con él, para acá, para allá, salimos, comimos, entramos. Para nosotros hoy un día muy especial porque contábamos con él para que nos enseñara el pueblo y no llegamos a tiempo. Estaba tan Estáis ilusionado. haciéndolo muy bien. Sí, lo intentamos. Sí. Hay una foto ahí que está tu padre con los nenos del pueblo, con los pequeñinos, los recién nacidos. Sí, claro, y estaba esperando a poder estar con Lucía. Él estaba esperando al día de hoy a reunirse con todas las 4. nenas y Lucía, mi nieta. Pero bueno, a estar con estos. El otro día me dijo una persona que la vida es un viaje a la soledad, pero Bueno. también los padres somos lo que dejamos en nuestros hijos. Pero la gente no muere, está contigo mientras hablas de ellos. Yo siempre digo, mi tía murió con 9 años, que para mí fue horroroso,
porque yo mi tía era mi vida. Y está conmigo, mira, estoy hablando de ella ahora mismo, no puedo pasar de hablar de mi tía. Claro. Que la adoro. Entonces, mientras estemos, pues él va a seguir aquí. Así, ¿verdad? Alegría y recordar. Y vais a ver que no solo están nosotros, sino que está toda la gente del pueblo. Sí. ¿Qué pasó ahí delante? Mucha gente. Que está lleno de Vamos gente. Vamos a verlos que vinieron a... Pues fíjate. ¿Y hay cuánto carricoche hay ahí? Ay, Dios, vamos La vida pa' que se fuera. renueva, ya ves. Eso sí. Sí. Qué guapo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, esto ya él. Qué guay. Muy buenos. Bueno, yo marcho de este pueblo con la sensación de que soy de aquí. Y con un vuelito más, no sé. Venga, vamos a presentar a lo nuevo de este... Al mi sol. A ver, ¿pequeñina? Esta es Lucía. Lucía. Sí, sí. Que ya la última en llegar al pueblo. Sí, la última, 2 meses y medio. Pero ven para acá, Sí. gírame el coche. 2 meses y medio. ¿Cómo te apañaste tú para que vinieran dos? Ya ves, hacer las cosas bien. A ver, a la hora de que vengan nenos al pueblo, de 2 en 2 más fácil, ¿eh? Que sí. Y luego tenemos ahí 2 ya más mayores. Hola, hola. Pero bueno, ¿son mellizos? Sí. Pero este y el doble que ella. Sí. Ese yo creo que estaba en la barriga ya antes y esperó a... Sí. Bueno, ¿y quedáis aquí en el pueblo a vivir como la maternidad aquí presta? Sí. Bueno, sobre todo, para ellos estupendo. Sales cuando quieres, paseas, están encantados. Es calidad de vida. Y con familia gigantesca, además. Ya. Y lo más sano. ¿La primera que tienes? La segunda. Tengo uno de 12 años que hoy no está, pero Bueno. lo mismo, está aquí con los abuelitos y todo. ¿Y tuyos los primeros? Y los últimos. Hacer todo placa. ¿Qué tenéis ahí? Bueno, pues un detalle para vosotros, para agradeceros que nos hayáis dado esta oportunidad de enseñar el pueblo y de hacer este pequeño homenaje a mi padre también. Como comisteis poco, bueno, esto que lo dio Tita, que lleva uno de los chaquetinos de Tita, bueno, para el primero que se anima a tener un guaje, que yo creo que toca a María. Claro, María. Qué guapo. Yo creo que el género ya está elegido también. Esto que va otro paquetín dentro, son un montón de paquetinos, pero bueno, son para... Es que aquí no solo viene la presentadora, viene un montón de gente más del equipo, entonces es para que lo repartáis y que los probéis. Esto es un producto de la zona. Qué bien. Se llaman vagonetes. Vagonetes, habla ¿vale? de Y es una vagoneta, son vagonetes de carbón. De verdad, Y nada, tengo que pues ahí darles lo tenéis. gracias en Bueno, nombre a vosotros. de todos mis Puedes compañeros. con todo, podrás con todo. Y compañeros ahora vienen a ayudarme, porque de verdad que nos ayudasteis muchísimo. Ya sabéis que para nosotros tenemos el corazón así un poco dividido, igual que vosotros, porque no pudimos conocer a Marcelino, pero bueno, está aquí de alguna manera. Yo voy a pediros un aplauso muy fuerte para estas dos neñas y sobremanera para ti, cariño mío, Diana, porque sé que hiciste un esfuerzo muy, muy grande. Guapa.